Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, tu espíritu está gozoso. ¿Cómo está tu espíritu? Completo. Amén, lo recibo. Completo y gozoso. Entrate a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Así que no se me duerma. Mira, qué importante, nuestra personalidad. Nuestra personalidad anterior, ¿no? Podría haber sido, bueno, voy a hablar de la mía, porque no conozco en sí la de ustedes, ¿verdad? Pero voy a hablar de la mía. Mi personalidad anterior era una escoria, era una basura, era algo vil, algo menospreciado, lo necio del mundo. Así me describe la Biblia a mi hombre anterior, o sea, mi personalidad. Porque está la personalidad y está la identidad. Mi identidad siempre fue perfecta, siempre ha sido perfecta. Entonces, resulta que mi espíritu estaba dormido. Porque lo que más se manifestaba en mí era mi personalidad y no mi identidad. Entonces eran pocas las veces que de pronto yo hice el bien. Usted no ve que siempre se acuerdan es del mal, pero del bien que uno hace no se recuerda a nadie. Entonces yo recuerdo que hice mucho mal y a esas personas, ay, que se me cae, si fuéramos brujos dijéramos palabras ciertas, pero a esas personas por ahí que dicen, mira, la mayoría de los cristianos son personas adultas que después de haber hecho tanto mal vienen a darse golpe de pecho y a pedirle a Dios que los salve y todo lo demás. Yo les voy a dar una recomendación a las personas que hablan de esa manera. Mire, den gracias a Dios que por lo menos cambiaron. Porque sabe que es tremendo, un violador. El daño que causa. Imagínate tú, un lascivo, un ladrón, un delincuente, un malviviente, un maldiciente, un fornicario, un adúltero. Entonces, imagínate tú toda esta personalidad en un individuo que lo que está haciendo es maldad. No vale la pena entonces que llegue a los pies de Cristo. No vale la pena que Dios haga ese milagro y en verdad lo transforme y lo cambie. Por eso es muy importante que nosotros demos gracias a Dios por todas las personas que se han convertido al cristianismo. Gracias Dios por haberle llamado. Mira, pero hay unos por ahí que son falsos apóstoles, falsos profetas. Mira, son apóstoles fraudulentos. Bueno, sí, hay mucho de todo, hay muchos hipócritas. Y la mayoría de ellos, lobos rapaces que se disfrazan como corderos para hacer el mal. Pero sí, embusteros, mentirosos, codiciosos, que todavía andan en su personalidad. Pero ¿sabe qué dice Dios? Que Dios saca todo a la luz. Entonces ya no tenemos nada de qué temer, porque a eso Dios los desenmascara. Ahora, ocúpate tú de no ser tú uno más de ellos. Que alguien venga diciendo, tú fuiste, tú eras, tú lo hiciste. Ah, bueno, mira, tú hiciste todas estas cosas antes de conocer a Cristo. Pero cuando conoces a Cristo, tienes que ver una nueva personalidad en tu vida y tienes que esa identidad salvar a esa personalidad. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso es muy importante lo que el apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 5 del 11 al 14. Acerca de esto, mucho tenemos que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Muchos todavía están bajo la ley de Moisés y dicen, estoy bajo la gracia. Pero no están en gracia, están bajo la ley de Moisés. O sea que viven todavía en su pecado. Cuando Cristo perdonó el pecado de María Magdalena, le dijo, ¿qué le dijo después que le perdonó su pecado? ¿Qué le dijo? No,
¿Cómo? No lo hicieron más. No lo hagas más. Entonces, cuando tú llegas aquí a la gracia, te dice que Dios te libró del pecado. Cristo perdonó tu pecado. Y ese Señor todopoderoso y eterno, con potestad de parte del Dios verdadero, mira, dice que tus pecados fueron perdonados. Si perdonó Dios nuestros pecados, ¿haría bien que nosotros siguiéramos bajo la ley? ¿O es mejor estar bajo la gracia? Entonces, el que está bajo la gracia es una persona agradecida con Dios. ¿Usted va comprendiendo? Así que no va más otra vez para la ley, sino que permanece en su gracia. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son las primeras palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, o sea, la palabra de la gracia, las revelaciones de la gracia del Señor, que es el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto quiere decir que una persona con conocimiento sabe que va a hacer el mal. ¿Y qué? Se aparta. Y se aparta, no lo hace. ¿Sí me explico? Eso es estar en gracia. Como está escrito en Hebreos capítulo 6, 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos, las primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. De la doctrina de bautismo, te agarran, te echan agua, pero siguen haciendo el mal. No estás bautizado nada. ¿Sí me explico? Eres bautizado es por el conocimiento de la palabra de Dios, no por las primeras enseñanzas, sino por las nuevas enseñanzas de Cristo. Y cuando Cristo perdonó tu pecado, vas a seguir en Él. ¿Y qué crees? Que Cristo, así te lo perdone 70 veces, vas a entrar en el reino de los cielos. No puedes entrar en el reino de los cielos. Por eso te es recomendable que ya se te perdonó, no lo hagas más. Eso es estar bajo la gracia del Señor. Entonces, hay tres cosas fundamentales. Bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Imposición de manos. Vea que el pastor, si estás enfermo, para que el pastor te ponga las manos y te sane. Ya no tienes que ir a que ningún pastor. Porque ¿dónde está nuestro pastor? Nosotros. ¿Dónde está? Nosotros. Si Cristo está en vosotros, una palabra tuya debe bastar para sanar. Una palabra tuya. Pero recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que tú puedes tener el buen deseo y puedes tener el Espíritu Santo de Dios para hacerlo. Pero si la otra persona, el receptor, no recibe la señal, no puede ser sanado. No puede ser sanado. Eso le pasó hasta a Pedro. ¿Ven? Hubo una mujer que le llevaron a Pedro para que fuera sanada y no la pudo sanar. ¿Por qué? Porque el receptor no creía en lo que Pedro creía. Pedro creía que él tenía potestad de parte de Dios para sanar. Pero la persona que iba a ser sanada no creía que Pedro tenía potestad de parte de Dios para sanar. O sea que quería que viniera Dios mismo. Y por eso no fue sanada. ¿Sí me explico? Ahora bien, el bautismo de una persona es el conocimiento de la palabra de Dios. Ya no es necesario la imposición de manos, porque una palabra tuya tiene que bastar para sanar. Y el juicio eterno. Si ya Cristo entregó su cuerpo por el perdón de pecado, entonces ¿cómo puede haber pecado? ¿Qué dice en Romanos capítulo 10 versículo 1? Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Y por qué entró el pecado?
Por la ley entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Al ser eliminado la ley, es eliminado el pecado y por lo tanto también la muerte. ¿Y que llega a nuestra vida? La resurrección de los muertos. ¿Sí vamos comprendiendo hasta ahí? Amén, lo recibo. Así que bautismo de agua, imposición de manos, resurrección de los muertos. Resucitó Cristo. Y nosotros resucitamos con Él. Amén. Tenemos promesa de la vida eterna. Y el que hace el mal recibe esa promesa también. No nos engañemos a nosotros mismos, ¿verdad? No nos engañemos a nosotros mismos. Entonces dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Vamos a hablar primeramente de la carne, ¿verdad? Juicio eterno. ¿A dónde va esta carne? Al polvo de donde salió. O sea que ciertamente tiene que haber una separación. Hay una separación. Pero hay dos muertes, dicen las escrituras. La primera y la segunda muerte. Fíjate una cosa, ¿de qué está hablando Pablo en Hebreo cuando habla de la primera y la segunda muerte? Pablo está hablando de que cuando nosotros estamos en el mundo, estamos muertos para Cristo y vivimos para el mundo. O sea, las cosas terrenales como la fornicación, el adulterio, la inmundicia, idolatría, los pleitos, celos, ira, contienda, hechicería, borrachera, orgía y enemistades que estaban en nuestros cuerpos, estaban vivos y por ellos vivíamos, ¿me entiendes? Pero cuando conocimos a Cristo, ese cuerpo murió. ¿Y qué es lo que refleja que ese cuerpo muere? Cuando vives por la palabra de Dios que es en Cristo. O sea, cuando comes el cuerpo de Cristo, el cual es el verdadero maná, y cuando bebes la sangre de Cristo, que es el verdadero poder. ¿Y cuál es el poder de Dios? La palabra, Romanos 1:16. Sí vamos comprendiendo. Me siguen ahí de lo que se trata. Ahora bien, en Hebreo, en el capítulo 2, versículo 14, dice el Señor, por el amado apóstol Pablo: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, nosotros somos hijos de Dios, participamos de carne y sangre, Dios también en Cristo participó de lo mismo, de carne y sangre. Dice para destruir, no dice para narguear, pellizcar ni cachetear, dice para destruir. En la de los testigos de Jehová dice reducido a la nada, y reducido a la nada y destruir es lo mismo, se acabó. Dice para destruir por medio de su muerte, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el imperio de la muerte, esto es el diablo. Hermano, que el diablo quedó destruido, sí, porque el diablo son los deseos de la carne. ¿Y dónde están los deseos de la carne? En cada uno de vosotros. Ay, en la bebecita chiquitica también. Y si no, no le deis la comida a la hora, a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Se le activó? La carne. Porque se le activó la ira. Y cuando se le activa la ira, empieza a llorar y a llorar y a llorar por su tetero, por su teta, por su alimento. ¿Usted va comprendiendo? Así que Dios nos dice, pues por su palabra, nos enseña para que nosotros muramos según la carne. No es que el cuerpo tiene que morir los deseos de la carne, que son los enemigos de Cristo, y llevarlos hasta la planta de nuestros pies. La alegoría de San Miguel Arcángel. ¿Cuál es la alegoría de San Miguel Arcángel? La espada en su mano derecha, el peso a su lado izquierdo, en su mano izquierda, y el diablo en la planta de sus pies. ¿Cómo? Destruido. ¿Por quién? Por la palabra y la justicia de Dios. Usted me sigue, ¿verdad? ¿Va comprendiendo lo que vamos conversando? Sí. Entonces, ¿qué pasó con Cristo? Cristo llevó hasta la cruz del Calvario sus deseos carnales. Igual como nosotros, porque participó también de carne y sangre. Y en la cruz del Calvario fue crucificado. Y en la muerte, en la cruz del Calvario, fue destruido
el diablo, esto es su carne, esto es el príncipe de las tinieblas, esto es el príncipe de la potestad del aire. ¿Usted va comprendiendo? Bueno, si una persona le llega a otro con un chisme y el otro come de ese chisme y va y prende un problema, ¿estarán en carne o en espíritu? Eso fue lo que Dios destruyó en los hijos de Dios. La carne, los deseos de la carne. Usted va comprendiendo. Y nos hizo un nuevo hombre. O sea, nos trasladó del mundo de las tinieblas, del desconocimiento, de la oscuridad del mundo, donde estaba la potestad del príncipe de las tinieblas, o sea, la ignorancia, al reino de su amado Hijo. Sí, vamos comprendiendo ahí. Mira qué hermoso, porque si seguimos, vamos entendiendo muy bien el asunto y de lo que se trata. Ahora bien, bendecido, ¿cómo puede usted saber que el diablo y la carne es lo mismo? Bueno, vamos en Ezequiel, en el capítulo 28, desde el 13 al 19, ¿verdad? Dice que en Edén estuviste, de toda cosa creada era tu vestidura, de crisolito, jaspe, berilo, onice, oro, piedra, diamante, de todo había ahí. Y los primores de sus tamboriles, de los tambores de Dios, sonaron en el día de la creación del primer hombre, el primer Adán. Hubo fiesta, mira, todos se gozaron, porque se creó el primer hombre. ¿Hasta qué? Hasta que se halló en él maldad. Cuando se halló maldad en el primer hombre, Adán, entonces pecó. ¿Por qué pecó? Porque entró ya la ley. Si no hubiera ley, no habría pecado. Pero resulta que entró la ley de Moisés. Y cuando entró la ley de Moisés, pecaron desde Adán hasta Moisés. Todos fueron constituidos pecadores. Entonces sigue así. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Quién pecó? ¿La serpiente o Adán? Entonces la serpiente era Adán. ¿Usted va comprendiendo? Porque nosotros, la verdad es que hasta el cuero, como la serpiente, lo cambiamos. Porque nosotros éramos lo vil, lo menospreciado, la escoria del mundo. Éramos. Y Dios tomó eso para avergonzar hoy a los sabios. Y ciertamente sí, y me avergüenzo de todo lo que fui, sí. Pero hoy tengo la oportunidad de Cristo de ser una nueva criatura. Y no me avergüenzo de la esperanza que he puesto en Dios. Como dice Romanos 5:5. Entonces dice, por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿A quién echaron del monte de Dios? ¿A la serpiente o a Adán? Adán. Y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector, te enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y por la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. ¿Cuál es el santuario? El cuerpo, el templo de Dios. Ese era el santuario y ese es nuestro santuario. Por eso esto tenemos que cuidarlo. ¿Cuidarlo de qué? De lo que entra por su boca, no, de lo que sale de ella. Recordemos que no contamina al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de su boca. Entonces dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues, dice el Señor, saqué fuego de en medio de ti. ¿Qué sacó de en medio del primer Adán? Espíritu Santo. ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Qué dice Juan el Bautista? Yo bautizo con agua, pero viene uno que es antes que yo y aunque llega después de mí, yo bautizo con agua y él bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué sacó Dios del primer Adán? El Espíritu Santo. Lo dejó un alma viviente, lo dejó como una cabrita,
no como una ovejita. La cabra siempre busca hacer lo que le da la gana. El cordero no. El cordero es obediente. Por eso lleváis al cordero al matadero para que lo maten y él se deja matar porque eres obediente. Sí me estoy explicando lo que es el hombre según la carne y es el hombre según el espíritu. Lo que es el hombre anterior, que era un cordero, que era una cabra, y ahora un hombre nuevo en Cristo Señor nuestro, un cordero, presentado como sacrificio vivo delante de Dios. Entonces dice el Señor nuestro Dios: yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Ustedes están viendo que ahorita agarran a la carne y la queman, ¿verdad? ¿La vuelven qué? Ceniza. Eso es lo que está diciendo el profeta aquí. Hay personas que ahorita la incineran y la vuelven ceniza sobre la tierra. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. El cual te consumió y te puse ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. El diablo a mí me asustaba. Cuando yo no tenía el conocimiento de la gracia, ahí viene el diablo, te va a salir el diablo, te va a chupar el diablo. Y entonces yo me asustaba con el diablo. Ahora yo sé que a lo que tengo que temer es a Dios. Porque Dios es el que hace, Dios es el que permite todas las cosas sobre la tierra. Y es el que hizo el hacedor del mal para que te lo venga y te lo haga. Usted va comprendiendo. Y al cordero lo agarra para que él más bien sea la víctima de aquel victimario. Así el otro tenga que pagarlo. Se recuerdan de Judas y se recuerdan de Pedro, que negó al Señor. Ahora, lo que hizo Pedro era el mismo mal que había hecho Judas. El pecado es el mismo. Sin embargo, fíjate una cosa: Pedro no se quitó la vida, aun cuando negó el Señor. Pero el otro no soportó la vergüenza y la vida se la quitó. Entonces no era el mismo, ¿verdad? De pronto era mayor. Ahora bien, fíjate cómo está. Entonces hemos hablado de la carne. La carne fue o es o va a ser simplemente destruida. ¿A dónde va el barro? ¿De dónde salió? Mire, tengan mucho mosca por ahí, porque resulta que ahorita nadie se quiere morir, ¿verdad que sí? Pero va a venir un tiempo, dice, que la gracia ya no va a estar en la tierra y la gente va a buscar morirse. ¿Por qué la gente buscaría morirse? O ustedes pregúntense, ¿por qué ustedes que no quieren morirse buscarían querer morir? Por el temor. Ajá, porque las desgracias estarían tantas que la gente no soportaría aquello y quisieran más bien morir. Pero dicen que no van a poder morir, van a buscar la muerte y la muerte no la hallarán. Por eso, en este tiempo de gracia no podemos titubear. Tenemos que aferrarnos a esta gracia. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que hacer cada día, tenemos que ser cada día más agradecidos con Dios. Sí vamos comprendiendo. Sí. No vaya a ser que mañana, pasado, o traspasado, llegue el tiempo donde queramos morirnos y no nos muramos. Pero nadie está pensando en eso. También viene un arrebato. Vamos a seguir haciendo el mal. Cuando venga el arrebato ya. Estamos esperando a Cristo. Ya Cristo está aquí. Y están haciéndole mal a Cristo. Dañando a Cristo. Escupiendo a Cristo. Robando a Cristo. Porque ¿dónde está Cristo? Y cada vez que hacemos estas cosas, nosotros estamos haciendo a Cristo que está en vosotros. El pueblo está falta de este conocimiento.
como dice en Romanos capítulo 5, 12 al 19, con respecto a cómo fue destruido el pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por qué hombre entró el pecado? Mire, yo considero, ¿no?, que el pecado entra por Moisés porque le entregaron la ley. Pero cuando le llegó a las manos de Moisés, fueron constituidos todos pecadores, desde Adán hasta Moisés. ¡Qué tremendo! Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Era María pecadora? Sí. ¿Era José, padre de crianza de Cristo, pecador? Sí, era constituido pecador, aún sin hacer el mal. Cristo era constituido pecador, aún sin hacer el mal. ¿Por qué? Porque estaba la ley de Moisés. Y él le faltó a la ley de Moisés, no a la ley espiritual de Dios. Él cumplió la ley de Dios, no la ley de Moisés. Entonces, mira cómo dice: por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpaba de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mira cómo escribe Pablo tan perfecto aquí. Primero está hablando de que fueron constituidos pecadores desde Adán hasta Moisés. Lo está llamando pecador. ¿Por qué? Por la ley. Pero luego aquí viene y dice por la transgresión de Adán. ¿Por qué le llama transgresión y no pecado? Ah, porque no había ley en el tiempo de Adán. Entonces era una transgresión. Es como nosotros. Si nosotros estamos fuera de Israel y no estamos bajo la ley, el pecado no es para nosotros, por no estar bajo la ley. El hombre robaba, pero no se le inculpaba de pecado porque no estaba bajo la ley. Pero al llegar a la ley de Moisés, ya fue constituido pecador porque robó. ¿Me entiendes? Y la ley dice, no robará. Ahora bien, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, ¿qué es un don? Un don. Regalo. Ajá, pero el regalo de Dios no fue como las transgresiones, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre, Cristo bendito. O sea que así como abundó el pecado hasta Moisés, cuando tú sales de la ley, eres constituido ya no pecador y abunda la gracia en tu vida. ¿Qué debes tú de hacer entonces? Agradecido. Agradecido con Dios que ya perdonó tu pecado y ya te libró del mal que te asedía y que ahora abrió una puerta para que tú tengas una intimidad con Dios, para que tú tengas una relación directa con Dios. Porque los que viven según el mal no pueden agradar a Dios. Y dicen, ay, yo siempre oro y Dios siempre está conmigo. Bueno, recuerden 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12, que dice que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira y se pierdan de esta verdad. En aquel día le preguntarán al Señor, aún los pastores, curas y sacerdotes, ministros incompetentes, le preguntarán al Señor, y el Señor le dirá, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Qué será de la gente que hace el mal? Creyendo que son dignos porque hacen ellos, según ellos, el bien. Así que estamos en Romanos 5, 12 al 19.
Por aquel uno muchos, de los que muchos abundaron, mucho más para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Cristo bendito. Y con el regalo no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, de Cristo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Cristo bendito, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Usted hoy está recibiendo la abundancia de la gracia. Preste la atención a estos estudios. Mire, que le entre por aquí y le llegue al corazón. Si Dios le está diciendo, no ande según la carne, no ande según la carne, agrade a Dios. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, ¿de cuántas maneras? Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Este es Cristo. Para que usted entienda la diferencia del primer Adán y del segundo Adán, esta primera carta a los Corintios 15, 45 y 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Cómo es hecho? Alma viviente. Alma viviente, o sea, tu cuerpo es un alma viviente. No que el alma se va al cielo. No, el alma son tus pensamientos carnales. Allá no los quiere Dios. Eso es aquí en la tierra. La hipocresía, la maldad, la fornicación, el adulterio, todo eso que está aquí en la mente, eso no va para el cielo. Olvídate de eso. Eso vuelve a la tierra de donde salió. Eso está en tu genética humana. Pero, mira, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué es lo que está dentro de ti? Una identidad. La identidad nuestra no es de esta tierra, no es terrenal. Nuestra identidad es celestial. Yo le voy a explicar el asunto de la identidad. Usted saca su cédula de identidad y dice Miguel León, venezolano. ¿Me entiende? La identidad mía espiritual no es de esta tierra, y la de ustedes tampoco, porque ustedes no son esa carne. Ustedes son un espíritu justo, hermoso, hecho perfecto, que está dentro de cada uno de ustedes. Y ese espíritu está dormido. Despiértate. Tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que tenemos hoy que activar a nuestro hombre interior y hacer que el hombre exterior muera. Que vivamos una nueva vida en Cristo. De eso se trata. Eso es el verdadero cristianismo. Ahora bien, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, que es ¿quién? Es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Por sus frutos los conoceréis. Si usted era un inservible, no importa. ¿Quién puede ser mejor que usted? Aquel que lo critica. Pero lo importante es que usted no sea ese inservible hoy, porque eso sí importa, porque ya usted ha sido bautizado con Cristo, o sea que su padrino es Cristo, y su padrino lo va a respaldar a usted si usted está según la carne. ¿Ah? Le daría vergüenza, imagínese usted caer en prisión y llamar a Cristo para que lo salve. ¿Ah? ¿Qué le va a decir al padrino? Ay, padrino, perdóname. Y el padrino ya te está advirtiendo: quiero que sea una nueva criatura.
Quiero que me recibas como tu tutor, como tu cuidador, como tu maestro. ¿Qué debe de hacer uno con el maestro? No es honrarlo. Y honraremos a Cristo si nosotros hacemos el mal, si la gente nos acusa. O si la gente nos acusa injustamente, porque por ahí te pueden acusar injustamente, ¿no? Ok. Imagínese usted, por decir algo, una ex mujer de usted, ¿hablaría bien de usted? ¿Ah? Dígame si es de la vida anterior. Pero la de esta vida en Cristo debiera de hablar mal de usted. Si usted verdaderamente está haciendo el hombre ideal, su ayuda idónea, se está esforzando por ser un buen esposo, no debiera de hablar mal de usted. Digo yo, debiera de apoyarlo y respaldarlo. A menos que usted siga en la misma andanza, a menos que usted sea un lobo disfrazado de oveja. ¿Verdad que sí? Entonces, precisamente ahí donde están el cuerpo del primer Adán y el espíritu del segundo Adán, que viene a transformar este cuerpo en una nueva criatura. ¿Sí me sigue? ¿Me está siguiendo usted en lo que estamos hablando? Sí. Así que tal el terrenal, tales también los terrenales, y tal el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, no servir para nada, traeremos también la imagen del celestial, servir para todo. ¿Usted va comprendiendo? Pues está escrito en Efesios, capítulo 4, 14 al 16, y el mismo Dios, mira, constituyó, no dice va a constituir. Aquí hay un pelo grande en las congregaciones. Constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. Les voy a explicar. Estos 5 ministerios son del sumo sacerdote Cristo bendito. Él fue enviado por Dios. Él profetizó. Él evangelizó. Él es nuestro pastor y Él es nuestro maestro. Estos 5 ministerios son de Cristo. Si nosotros seguimos a Cristo, el cual Dios constituyó para nuestra salvación, iremos por buen camino. Usted no está creyendo en hombre. Maldito el hombre que cree en otro hombre. Usted no crea en mí. Usted crea en la palabra de Dios. Yo le digo a ustedes que ustedes me sigan a mí como hombre, o que sigan a Cristo, que es nuestro pastor. Si es el mismo pastor mío. Yo nunca les he mentido a ustedes con ese respecto. Aquí nunca se ha cobrado diezmo. Aquí la siembra es para los santos. No ha sido para ustedes. Si tengo algo de que gloriarme, es de mis debilidades en el Señor, que ha sido fortaleza para mí, que ha sido oportuno socorro, que ha estado siempre apoyando, respaldando esta palabra. Y yo humillándome más bien para que ustedes sean enaltecidos. Todos los presentes han recibido de la siembra para el necesitado. Amén. No lo oigo. Amén. Y aquí siempre será así. Y los nuevos ministros que se levanten, porque los que han sido expulsados están, pero los nuevos ministros que se levanten van a ser orgullo de este planeta, pero sobre todo orgullo de Dios. Porque ellos tienen que ser de la misma manera que lo he sido yo, que lo ha sido Pablo, que lo ha sido Cristo, para la gloria de Dios. Porque de eso se trata, ser imitadores de Dios como Dios, ser imitadores de Cristo como Cristo de Dios. ¿Vamos comprendiendo? Así que, y Él mismo constituyó apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, a fin de presentar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
La pregunta que hizo el bendecido Albornoz. Fíjate, aquí la está respondiendo el Señor. Esto es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Uno está pensando así, otro está pensando. Los que estén pensando así y asados simplemente no son. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bueno, el escogido, manténgase firme. ¿Me entiende? ¿Con quién se va a unir usted? ¿Con los que cree usted que están escogidos o con los que andan medio tambaleando? No, yo prefiero seguir a los sabios, oír a los sabios, ver el comportamiento de los sabios. ¿Me entiende? Con eso es que voy a andar yo, para que estos sabios oren por mí. Porque si el sabio, el que yo considero que es sabio, está uña y carne con Dios, y aboga por mí, porque el único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo hombre, y aboga por mí, no lo oirá Dios y me recompensará a mí a causa de su oración. Entonces yo tengo que andar con aquellos que sean sabios, y el sabio ve el mal o que va a hacer el mal. Con eso quiero andar yo. Yo no voy a andar con aquellos que sé yo que eso están más alejados de Dios que yo. Imagínate, ¿qué me pueden salvar? ¿O no está escrito en Hechos capítulo 13, versículo 47, que así nos mandó el Señor? Para salvación hasta lo último de la tierra. Yo voy a andar con los que me puedan salvar, no con los que me van a perjudicar. Por esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. ¿Usted cree que después que usted oye esta gracia cualquiera lo viene a engañar? En ninguna manera. Eso más bien, oyen esto, se paran y se van, se apartan. No pueden soportar la voz de Dios. El trueno de estos días, de que cayó en estos días, es nada en comparación a la voz que oyó Moisés y el pueblo de Israel, que aún a Moisés, que estaba acostumbrado a oír hablar a Dios, le temblaron las piernas. Le temblaron las piernas, literalmente. Dice Éxodo capítulo 2, Hebreos capítulo 2. Entonces, ¿dónde vamos a estar y con quiénes vamos a estar? No, aquí van a quedar los perfectos. Los perfectos. Los que verdaderamente aman a Dios. Porque una mujer que ama a Dios no pelea a su marido, sino que cumple lo que Dios dice, respeta a su marido. Según Efesios capítulo 5 del 21 al 33. Y el hombre que verdaderamente honra a Dios, ama a su esposa y la cuida como el Cristo ama a su iglesia. ¿O no es así? Amén. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí. No es cualquier cosa, ¿verdad que sí? Ustedes se imaginan esa iglesia de Dios. No, eso va a ser perfecto, eso va a ser hermoso. Yo espero ese día, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Yo me imagino que Dios va a comenzar por una villa, pequeña, no muy grande, una villa, donde la primera casa siempre es el ejemplo, ¿verdad que sí? Y de ahí, yo no estoy diciendo que yo sea el ejemplo, estoy diciendo que va a haber una casa que va a ser la primera, y esa va a ser el ejemplo. Y todas las demás van a vivir por ella. Y va a ser una ciudad muy hermosa, la Jerusalén de arriba. Ahí no se van a oír música, no, sí se van a oír música. Los ponches que van a ver ahí, usted no se lo imagina. Cada sábado una fiesta, imagínate tú. Pero en el Señor, con gozo, con respeto, con amor. ¿Me entiende? Ahí usted va a oír gritos y maldiciones. No, en ninguna manera. Va a oír alabanza, oraciones. Las personas que va a vivir ahí van a tener una forma de vivir hermosa. Feliz día, vecino, bendecido, bendecida.
Mira, la gracia, la mano de Dios está sobre ti. Una armonía preciosa. Los niños con respeto le hablarán a los ancianos. Los ancianos aconsejarán a los niños con toda esa sabiduría que tienen del tiempo de vida en la tierra. Ese no es el mundo que ustedes buscan. Ese es mi Edén perdido. Y recibo que Dios me va a meter a mí ahí. Porque Dios me lo va a regalar. Declarado. Amén, lo recibo. Así que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estrategias de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad. ¿Siguiendo qué? La verdad. ¿Usted cree que aquí usted viene a oír la verdad? Amén. Mire, en amor. ¿En qué? En amor. En ira, No. en contienda, en disensión, en herejía, en hechicería, en borrachera, en orgía, en enemistades. En amor. En amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. ¿Edificándose en qué? En el amor. Amén, yo lo recibo. Como está escrito en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Hay algún acuerdo entre la carne y el espíritu? No. Dios dijo, y pondré enemistad entre tu simiente. Somos nosotros la simiente de Dios. Y tendremos nosotros amistad con la simiente de la carne. En ninguna manera. Así está escrito. ¿Me entiendes? Dice, y pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La ley a nosotros nos puede picar aquí, en el talón, dar un mordisquito, pero nosotros le aplastamos la cabeza a los que están bajo la ley. ¿Va comprendiendo? Porque los que están a la derecha de Dios son los benditos de Dios, y los que están a la izquierda de Dios son los malditos de Dios. Y dice Gálatas capítulo 3 versículo 10 que los que están bajo la ley están bajo maldición. Así que usted está bajo la ley o bajo la gracia. Sea entonces agradecido con Dios. Sea entonces agradecido con Dios. Haga el bien. Ayuda mutua para la familia de la fe. Que así como usted quiere que ellos lo protejan a usted, usted proteja a la familia de la fe. Que usted, como dijo el Señor, si mis ministros estuvieran aquí, ellos pelearían por mí. Pelee por el Señor. Como está escrito en Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley del amor, ni tampoco pueden. ¿Va a andar usted por la carne o por el espíritu? Por el espíritu. Entonces sigamos por el espíritu, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que tú quieras. Tú vienes y dices, ay mira, le trae este cuaderno al bendecido. ¿Cómo se llama el bendecido? Nerio. Nerio. Le trae el cuaderno al bendecido Nerio. Ay, le voy a comprar un cuaderno al bendecido Nerio. Y vienen los deseos de la carne. No, eso te hace falta para que compréis una bolsita de pan. Para que comáis. No solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A Dios le gusta la generosidad. Esto es para el bendecido Nerio. ¿Usted va comprendiendo? Así está escrito en 1 Timoteo 4:10. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si usted está bajo esta doctrina, usted tiene que ser ejemplo para el mundo de que usted está bajo esta doctrina. Anoche llegó un hombre y me dijo, me compró una pizza. Y viene y me dice, ¿que cuánto es? Le digo, $1. Me dice, bueno, te la voy a pasar por pago móvil. Ayer aumentó el dólar en 37.58. A mí me lo habían cobrado en 38. Le dije, creo que aumentó a 38. No, está loco. ¿Cuánto me quieres pagar por la pizza? 36 pago yo. Bueno, págame 140 por las 4 pizzas. Cuando se iba, le dije, te las cobré a 35. Tenía que decírselo. Yo pensaba que él, cuando sumara, me iba a decir, me la estáis dando a 35. Pero no, seguramente no sumó. O sumó y no me quiso decir, no, me la estáis poniendo a 35. ¿Sí me explico? Así que no sé quién robó a quién. Lo cierto es que después vine y le quité el precio a la pizza y dije, está bien, voy a cobrarlo a 35, pero la pongo a $1.5. ¿Quién sale perdiendo? El cliente. Porque entonces en vez de cobrársela en 38, que me están cobrando a mí el dólar, entonces se la voy a cobrar a 1.5 por 35. O sea que le va a salir más de lo que es. Porque yo vendo una pizza de $1 que vale, una pizza que vale $2, se la vendo a $1. Que trae jamón y quesito y todo lo demás. Entonces el mundo está así. Vamos comprendiendo. El mundo está así. Y quieres ayudarlo y tú siempre vas a ser el malo. Por eso, como dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque entonces dicen, tú eres un ladrón. Ten cuidado de ti mismo y cuida la doctrina. Pues haciendo esto se salva a ti mismo y a los que te oyen. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Dedícale tiempo a Dios. Agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduviera. Amén, Abba Padre. Por el poder que Dios me ha dado, por el poder que Dios me ha conferido como ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, te declaro sano de toda enfermedad. Te declaro prosperado con toda prosperidad. Yo te declaro con una moral intachable. Declaro delante de los ojos de mi Señor que el Espíritu Santo de Dios está en ti y que hoy mismo, por la gracia que cae sobre ti, como lluvia, como aceite de Dios, mira, se enciende esa flama para alumbrar todas las naciones. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Gracia y paz. Ángeles, con todos ustedes.